porque hemos adorado a nuestro Padre, confiando de que ha llegado como olor fragante esta adoración, amén. Ahora vamos al plato principal, al plato fuerte, a ese que nos da ese alimento espiritual de mano de nuestro apóstol Carlos Silva, a quien le hacemos pasar por acá, que sea el Señor glorificamos. Vamos a ver un tema, hermano, que se llama la apostasía, un tema muy importante. También he titulado este mensaje La confusión doctrinal. El Señor me ha inquietado a traer este mensaje porque de verdad que el tiempo de la venida del Señor Jesucristo está cerca. El arrebatamiento, el traslado de la iglesia. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:12, hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que queda poco tiempo. Los días de él están contados, ¿verdad? Y él no tiene irse solo no para el infierno, no, porque él va al infierno y viene, sino es el lago de fuego el que está destinado para él. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10. O Apocalipsis, 20:10, y Satanás que los engañaba fue lanzado y arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Él sabe que le viene el lago de fuego, y cuando Dios ha tratado, él sabe que todo pasará a su palabra. La palabra de Dios no pasará y que Dios cumple lo que está establecido. Amén. Y él sabe que esa es una gran realidad. Él no quiere irse solo, él quiere llevarse un poco de gente para que le acompañe. Quiere decirle que el infierno y lo que es el lago de fuego lo lleva preparado para los seres humanos, pero mediante el pecado y todas estas cosas, Dios tuvo que enviar a varios, como dice la palabra de Mateo. Dice, hasta una palabra fuerte, dice, malditos al pueblo eterno que está preparado para Satanás y su sangre. Le habla a los desobedientes, le habla, dice que el Señor llegará y separará las cabras de las ovejas, amén. Y a las cabras le dirá, maldito el fuego eterno que está preparado para Satanás y su sangre. O sea que eso se preparó fue para Satanás y para su sangre, no para los seres humanos, pero mediante el pecado dice que la paga del pecado es muerte. Entonces tuvieron que destinar también asignar, es decir, también para los impíos, para las personas que no buscan de Dios, amén. Y de verdad que tenemos que prepararnos para el arrebatamiento. He titulado este mensaje La confusión doctrinal. ¿Por qué la confusión doctrinal? Porque hay una confusión tremenda. Las tinieblas se han metido. Y ahorita vamos a poner el fundamento bíblico a esto. Vemos, o sea, que a los buenos le están llamando malos. Hay una ceguera espiritual como estamos viviendo, hermanos, el tiempo de muchas iglesias, amén. Está la iglesia de Sales, que significa muerte espiritual. Dice, sé que tiene nombre de que vive, pero están muertos. Hay muchas iglesias que tienen vida eterna, aparente, pero tienen muerte. Están muertas espiritualmente. Y quiero decirle que Cristo no está ahí, amén. Porque Cristo dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, está tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Amén. Desde que está tocando es porque la iglesia lo ha dejado afuera. Y este mensaje no es para el inconverso, este mensaje es para la iglesia. Dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está siendo específico, esto es para las iglesias. La mayoría de iglesias que han sacado a Cristo con sus falsas doctrinas, con sus preceptos, dogmas de hombres, intelectualismo, racionalismo, amén. Las iglesias son más carnales que espirituales. Vemos que se ha perdido, hermano. Sea la verdad, está la gente confundida. ¿Por qué? Por los falsos maestros, hermanos, que hay a montón. Vemos que dice que Satanás hace ciego a sus ministros. Quiero decirles que a veces
ministran a Satanás en un altar. Satanás enseña mediante sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Los falsos maestros, como lo denuncia el apóstol Judas y el apóstol Pedro. Habla de hombres que se introducen encubiertamente con herejías, meten herejías a la iglesia. La iglesia hoy en día está lejos y distante de la verdad, lejos de este libro sagrado, lejos de la Biblia, lejos del fundamento de la palabra, lejos de los principios de Dios. Se ha creado un modernismo, no, que tenemos que avanzar, sí es verdad. Yo entiendo esto, hay que avanzar, hay que entrar en la tecnología, hay que entrar en muchas cosas, pero tenga cuidado, hermano, cuando usted usa la libertad para libertinaje, amén. Cuando usted se sobrepasa, cuando usted se va a un extremo. Y tenemos que tener cuidado, la iglesia tiene que tener cuidado, todavía no está preparada para la venida del Señor, amén. Entonces usted tiene que estar seguido vuestras lámparas, amén. Que no ande en oscuridad porque usted es un hijo de luz. Que no venga el Señor como se le aparecieron a las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes. Había algunas que estaban preparadas, que tenían aceite, pero las otras no estaban preparadas. Sea usted del grupo el que está preparado, amén. Y Dios a nosotros nos pide cuenta cuando nosotros no enseñamos la verdad. La gente hoy en día quiere revelación, van a los aerógrafos, se sientan en las primeras sillas. Voy a ver qué revelación tiene, qué profeta es el que viene y pregunta cómo se llama el profeta que viene. Y si no es un profeta reconocido, no va. Entonces, quiere, hermano, que el ego se le señoree, que le diga te viene una casa, te viene un carro. Los profetas nadie, hermano, que profetizan, hermano, pura riqueza, pero no le dicen a la gente de la condición que se arrepienta, no predican ni no profetizan arrepentimiento. Entonces, la iglesia, hermano, necesita una expresión, necesita volver a la senda antigua, necesitamos que la palabra nos gobierne. No nos estamos dejando pastorear por la palabra, no nos dejamos gobernar por la palabra. Cantamos, hermano, Jesús, tú eres mi vida, no puedo vivir sin ti. No puedo vivir. Una cosa es lo que canta y otra cosa es lo que se vive. Amén, usted no sabe que usted se ata con los niños de su boca y por cantar y no cumplir, le van a pedir cuenta por eso, amén. Todo lo que usted canta tiene que vivir, amén. Sí. Le invito a que vayamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 6 o capítulo 5, perdón, del libro de Isaías, capítulo 5, versículos del 20 en adelante. Pueden decir amén cuando lo tengan. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Espíritu Santo de Dios. Dice, ay, aquí hay un ay es, hermano, un lamento, amén. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno. Y la iglesia hoy en día a lo malo le llama bueno. Si ponen una discoteca en la iglesia, es buena en la iglesia. Menos mal, estamos progresando. Y si ponen uno en la iglesia como una discoteca, dice, estamos en el cielo. Están copiando lo del mundo. A lo malo le están llamando bueno. La iglesia hoy en día está, pero reina de loca. Amén. Y de que te ciega. Tengan que haya bien esto. ¿Por qué se lo digo? Porque a la iglesia de la Odisea le dice, he aquí el testigo fiel y verdadero, el madero, el principio de la creación, dice, he aquí, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, puesto que no eres frío ni caliente, te voy a vomitar en mi boca, porque eres tibio, amén. Ojalá fuese frío o caliente, amén, puesto que no eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. O sea, el Señor en otras palabras dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. El Señor no quiere que tú seas hipócrita, de que yo estoy en la iglesia y vamos a ver, o sea, que está pero bien frío, está en el camino alto caminando, tienes, o sea, un pie afuera y un pie adentro, va caminando como los cojos, hermano, los cojos hacen así, un pie allá y un pie acá, un pie allá y un pie acá. El Señor dice que haga senda recta para vuestros pies, que se enderecen las rodillas, amén, que caminen rectamente, porque este camino es recto, amén. Porque se dice, yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente, por cuanto no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. O sea que el Señor, hermano,
¿Dónde está? ¿Qué está en la boca del Señor? La palabra. Amén. Y por eso te voy a vomitar. Pero tengo contra ti. El Señor dice, o sea, que hemos dejado el primer amor. Muchas cosas. Y dice también que la iglesia hoy en día le está comprando más los productos espirituales al mundo que a Dios. Entonces, dice, por cuanto tú dices que yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. La iglesia dice, tenemos toda la tecnología a nuestra disposición, tenemos las mejores educaciones, las mejores cartas, las mejores revelaciones, las mejores predicaciones, no necesitamos nada. Amén. Dice, por cuanto tú dices, o sea, ¿quién lo dice? La iglesia, no lo dice Cristo. Amén. ¿Sabe qué es bonito? Cuando Dios da testimonio de ti. Cuando dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él escuchamos. Amén. Que no te alaben tus propios labios, alábense los labios ajenos. Y esta iglesia se alaba ella misma. La iglesia de la Odisea le dice al Señor, por cuando tú, yo no lo digo, tú eres la que está diciendo, yo soy rico, soy enriquecido, no tengo necesidad de nada. Entonces dice, pero lo que tú no sabes es que eres una pobre, desventurada, eres ciega, estás desnuda. Esa es la locura del remate, la locura del mal. Alguien que diga, o sea, que yo soy rico y estoy pobre, pobrecito. La iglesia hoy en día dice que es rica materialmente, pero pobre espiritualmente. A una iglesia yo le digo, aunque eres pobre y tienes poca fuerza, te lo has retenido mi nombre. Son ricas en obras. A veces son pobres en otras cosas. La pobreza, o sea, que tiene espiritual muchas iglesias. Dice, lo que tú no sabes es que eres una pobre. Eres una desventurada es que ni sabe cautela. Miserable es una persona ruin, tacaña y de todo. Amén. Miserable, eres pobre y estás desnuda y eres ciega. Amén. Una persona que diga, yo veo, como por ejemplo la Navidad. La Navidad sabe el trasfondo de dónde viene. Y que Cristo no nació en esa fecha, que esa fecha la inventó un hijo del diablo, esa fecha la inventó la corriente del mundo, y muchos pastores avalan y siguen eso, en vez de luchar contra eso, en vez de enseñarle a la gente la verdad, lo que hace es que agarran a los niños, sí, vamos a festejar la Navidad, vamos a cantar villancicos, hermano, la fecha de nacimiento del Señor Jesús no interesa, es una falta de respeto, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Como principio, no búsquelo, la verdadera personalidad de Jesús en Apocalipsis. Dice, lo vi en el trono, sus ojos eran como llamas de fuego, su cabello como blanca lana, es diferente al Jesús que estuvo aquí en la tierra. Distante, aquel sí es el verdadero. Dice, sus pies como bronce bruñido, su voz como estruendo de muchas aguas de cascada. Amén. Es diferente. Amén. No se quedó en ese pesebre, no es ese bebé. Esa es una falta de respeto. Poner un pesebre al Señor Jesús. Él es el Dios Todopoderoso. Allá está como juez. Tiene su vestido de blanca lana. Anteriormente los jueces se ponían, o sea, una peluca blanca, sus cabellos blancos. Amén. Por eso dice, su cabello como blanca lana, su voz como estruendo de muchas aguas y sus ojos como llamas de fuego. Diferente, sus ojos escudriñan todo. Amén. Entonces dice que tú dices que eres rica, que eres lo que tú no sabes, que eres pobre, que estás desnuda. Dice, no, yo estoy vestido, tengo los mejores vestidos. Y vamos a ver que está vestido espiritualmente, porque no hace obras, la verdadera. La verdadera vestimenta es el del hilo fino, que son las acciones justas de los santos. Donde él está haciendo algo justo, se está vistiendo del hilo fino. Esa es la verdadera vestidura para entrar a las bodas de Dios. Si no tiene esa vestimenta, como vemos en la Biblia un pasaje, el rey que hizo fiesta para sus hijos. Y entonces, para el hijo, que se representa al Señor Jesús, el Padre, Jehová, haciendo la fiesta. Y digo, llamen a todos los invitados, mandó a los criados que invitaron a Israel. Y salieron y cada quien sacaba excusa, no. Y echaban hasta mentira. Compré unas piedras y dijo que vean llenar de noche. Y la fiesta de noche. Esa es una tremenda mentira. Y
¿Quién va a ver una tierra de golpe? La de tierra. Amén. Otro decía, compré una yunta de bueyes y la voy a probar. El otro, y todos sacaron excusas. Entonces llegaron, mi Señor, nadie quiso venir, todos sacaron excusas. Bueno, llaman a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los drogadictos, a las prostitutas, llámenlas. Amén. Y entonces dirán, pero yo también tenía que preparar su vestimenta. Porque cuando el Señor llegó y vio que uno de ellos no estaba vestido, dijo, oiga, ¿cómo usted se atreve a entrar aquí a esta boda? Se tiene que llevar, hermano, la vestimenta apropiada. Y viene y dijo, sáquenlo de aquí, lo mandaron a sacar de aquí. O sea, el Señor va a preparar las bodas del Cordero de Cristo. Y usted tiene que tener la vestimenta apropiada. Claro, hay varias vestimentas, dice revestidos de amor. Para el amor tiene que ser dos vestidos, o sea que van juntos, revestidos. Pues vestirse dos veces, vestirse de entrañable misericordia, vestirse de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Y hay mucha vestimenta, hermano, amén. Pero no son estas vestimentas de aquí, hermano, que a veces creemos, o sea que las mujeres, que eso ahorita vamos a hablar, lo que era el evangelio de antes, que creían, hermano, que por ponerse tapada hasta el cuello, no se le veían las manos ni un pelo, ya eran súper santas, creían que la santidad estaba en la ropa. Claro, que tampoco vayamos con los extremos, ahorita vamos a hacer un balance, vamos a hacer un equilibrio. Aquí no es muy ni tan caro ni con dos pelucas. Aquí, hermano, hay un equilibrio, aquí hay un balance. Amén. Entonces, vemos que, miren, saque en conclusión una iglesia que esté ciega, que esté desventurada, que esté desnuda. Esa es la locura del Evangelio. Y así está la iglesia de hoy, porque esa es la séptima iglesia, la última iglesia de este tiempo. A quien Jesús le dijo, yo estoy a la puerta y llamo, porque me han sacado de este tiempo. Se pudo abrir la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Cenar es la última comida, ya de la noche, porque él viene como la 12 de medianoche. No está invitando a la iglesia a almorzar, que es el mediodía. No la está invitando tampoco a desayunar, que es la mañana, la está invitando a cenar ya el último tiempo. Así, hermano, que escuche bien este mensaje, hermano. El Señor Víctor primero le dio una enseñanza acerca de lo que era la edificación, que tenemos que edificar. Y me llevó al sermón del monte, cuando dice que cuando se habla de edificación es edificación sobre la roca es la palabra. Y dice aquel que oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron tres clases de pruebas, ríos, vientos y lluvia, chocaron con ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca, o sea, estaba edificada, estaba cimentada, tenía una buena base que era la palabra de Dios. Entonces, cuando dice que él cree estas palabras, se me ven las palabras que está refiriendo, a las que vengo predicando desde el capítulo 5, donde empieza el sermón del monte, que subiendo al monte, subió y abriendo su boca, dijo, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que padecen persecución por causa mía. Todo es por causa de Jesús, amén, que te va a unir un galardón. Entonces desde ahí empieza a decir, hablar sobre la luz del mundo, empieza a hablar sobre la sal de la tierra, el amor a sus enemigos, el perdón, la oración del Padre Nuestro. Empieza a dar una serie de fundamentos, estudia el divorcio, los que se divorcian, se andan recasando, se recasan, y el Señor ahí pone un fundamento de que el hombre sea marido de una sola mujer, hermano, y si la mujer no le convenció a usted, no se puede volver a casar. Hoy en día, hermano, quiero decirte que has desbalanceado todo, que porque no te entiendo, de verdad que tú eres como el agua y el aceite, desafecto hay entre los dos, vamos a separarnos. Es verdad, se puede separar, pero no se pueden casar. Y si alguien de uno de los dos en espera se casa y se adelanta, y al otro quedó libre para casarse, y ese es un matrimonio legal, pero el otro es ilegal. Amén. Porque tiene que guardarse, y si ya decidió casarse, ya, hermano, tiene que quedarse con esa persona, y si no se empieza a quedarse virgen, amén, sin ninguno de los dos, amén. Y todo esto lo hace universal. El Señor Jesús, cuando habla del divorcio y del casamiento y de todo eso, menciona, tocó varios aspectos, amén.
Jesús fue muy específico. Y bueno, y eso no es la prédica de hoy, sino estoy diciendo cómo el hombre se ha salido. Y más, los mismos pastores se casan, se recasan, apóstoles, evangelistas, maestros, intercesores, y usted ve tesoro y se está cumpliendo lo que dice la palabra, que en los finales le pidieron una señal de Espíritu, no le se la daba, le dijo a los fariseos con la del profeta Jonás, que digo, 3 días y 3 noches será en el corazón de la tierra. Y dice, será como en los tiempos de Noé, que la gente se casaba, se recasaba, se casaba, se recasaba y se daban el casamiento. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces ha habido un desbalance, nos están enseñando mal, se están apartando del verdadero fundamento. Claro que en el tiempo anterior también se cometieron muchos errores. Es verdad que había doctrina pura, había doctrina recta, pero había cantidades de errores, mucha religiosidad, mala interpretación, claro. No quiero decir siempre, Dios en cada época ha tenido un remanente escogido, amén. Siempre ha tenido un remanente escogido. Dice, pero tengo en esa congregación de Sal un pequeño remanente, y dice, el cual no ha manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras limpias y resplandecientes, blancas, limpias y resplandecientes. O sea, pero él tenía ahí un pequeño remanente, siempre hay un pequeño remanente que escapa. Lo mismo en una congregación donde hay un dalanismo, donde se llega a un extremo, siempre hay gente que no dobla sus rodillas ante Dios. Dios siempre preserva un remanente, son pocos, pero ahí está. Amén. Entonces se cometió muchos errores en aquel tiempo, que ahorita lo vamos a ver. Seguimos aquí. Ya lo ubiqué en la iglesia que estamos. La iglesia que estamos, bueno, ha pasado muchas iglesias. La de Éfeso perdió el primer amor. Él se enfrió. Hay iglesias que están frías actualmente. Hay otras que tienen el espíritu de Jezabel, que es la Jezabel, es la que vive en el altar. Hay espíritu de seducción, hay espíritu, muchos espíritus. Hay otro que es el espíritu de la que el profeta, que profetiza por otro. Da una tremenda palabra. ¿Cuántos faltan por esa palabra? Acérquense al altar, acérquense, dice, traigo la ofrenda, falte esa palabra, y verán que se le aceleran los tiempos a usted, y empiezan a manipular y a controlar ese balán, el que profetiza, hermano, el profeta asalariado. Y también se ha metido otras cosas como en este tiempo, se ha metido la tibieza. O sea, la gente está con el mundo y está en la iglesia también. Tiene doble agente. Son cristianos a la asamblea. Pero José dice, pero te amonesto, te aconsejo que compres de mí. Le dice el Señor en su iglesia lo dice. Oro al final después. Cuando dice te amonesto que compres de mí, es porque la iglesia no le está comprando los productos espirituales a Cristo. Y al reino de Dios se lo está comprando a Dios. ¿Saben cuánto palo viejo del mundo, cuánto cosas putrefactas, hermanos, y podridas tienen en cada iglesia? Entonces usted no puede tener muerto a la iglesia, no puede tener muerto. En cambio lo de aquí sí da vida, ¿no? Usted tiene que llevar todo lo de la iglesia ya, hasta el saludo tiene que llevarlo, su forma de hablar, su cultura, la cultura del reino tiene que transmitir, no que ellos o sea que tú te conviertas a ellos, sino ellos tienen que convertirse a ti. Amén. Y el reino tiene un estilo de vida. Estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Está en el mundo, pero no es parte de este mundo. Ustedes tienen que diferenciarse, ser hijos de luz, resplandecer en medio de una generación mala y perversa. No agarrar las obras de ellos, hermano, y hacerlas. Y voy a invitar a lo que ellos hacen. No, hermano. Usted tiene que dar ejemplo, usted tiene que brillar. Yo cómo voy a agarrar la oscuridad de ellos. Si yo agarro la oscuridad de ellos, comparto mi luz y no los puedo sacar a ellos. Al contrario, me voy oscureciendo más y más con las obras de ellos. Usted tiene que brillar porque usted es la luz del mundo. Isaías 5:20 en adelante, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Así está la iglesia de hoy en día. Que hacen de la luz tinieblas, que agarran una doctrina pura y empiezan a echar oscuridad hasta convertirla en tinieblas. Amén, ojo con esto. Y de las tinieblas luz. O sea que no, que esto es una obra de Dios y vamos a ver que es una obra de las tinieblas. Amén. Y está diciendo a uno,
Esto es luz. Que ponen lo amargo por dulce. Y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El evangelio es dulce y lo ponen amargo, ¿no? ¿Quién va a poder resistir eso de la victoria? Ya eso ya es fanatismo, ya. Es que tú te vas a un extremo. Entonces, no, hermano, el evangelio es tremendo, es bonito. Amén. Ese es porque usted no ama a Dios, pero que ama a Dios, los mandamientos no le son una carga. Le agrada hacer la voluntad de Dios. Amén. Le agrada. Decía el rey David, hacer tu voluntad me haga agradar al Señor. Cuando usted ve algo y descubre algo malo que usted estaba haciendo, y usted dice, gracias a Dios que ahora veo, Señor, gracias, ahora sí voy a hacer las cosas correctas, se siente alegre. Ese es el que ama a Dios, el que trae de agradar a Dios. Pero el que agradar, hermano, jamás no va a haber. Amén. Jamás. Hay espíritus, errores, que ahorita lo vamos a ver. Cuando la persona tiene aquel que no nos oye, dice la Biblia, es porque ya ha caído sobre él el espíritu de error. Amén. En el 2 dice, hay de los sabios en sus propios ojos, sabios en su propio opinión. Que tienen la Biblia según San mí y según San yo. Amén. Que hacen un Dios a su modo, a su conveniencia, como les convenga. Pero no el Dios de la Biblia verdadero. Dice, hay de los sabios en sus propios ojos, en su propia opinión. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. ¿Saben? Que el Señor dice, no es de los reyes ni de los príncipes, beber sidra ni vino, no siento que bebiendo, olviden mi derecho y me mientan la ley. Proverbios 31:4. Usted es un rey, usted no puede. No que vino, el vino no es borracha, no borracha. Entonces usted no es un rey ni príncipe, porque dice, no es de los reyes ni de los príncipes, beber sidra ni vino. Y de los que justifican al impío mediante cohetes y al justo quitan su derecho. Por tanto, la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja y el juicio. Así será la raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá, o sea, su gloria, la flor representa la gloria, la fama, el esplendor, se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová. La ley de Jehová es la palabra, la desechan. Desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Abominar el repudiar, abominar el sentir náuseas, ganas de vomitar. Amén. No quieren respetar la palabra de Dios. Dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y lo hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles y en el juicio. Aquel que desecha la palabra. El Señor está pronto a venir y la iglesia está sumida en la apostasía. La apostasía, hay gente que ha caído en la apostasía y no se da cuenta. Todavía sigue discutiendo la sana doctrina. No aceptan la sana doctrina. Hermano, les fastidia la sana doctrina. Vámonos al libro de Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 2, versículo del 1 al 3. Habla de la venida del Señor Jesucristo. Ya le dije que está cerca la venida del Señor Jesús. Amén. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿cuál es la reunión con Él? El arrebatamiento, el traslado de la iglesia, el cielo viene a reunirse con la iglesia. Dice, a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que hace una aclaración. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Usted tenga su fe firme, amén. No se deje mover, no entre en apostasía. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea que Jesucristo no vendrá, sin que primero venga la apostasía. Amén. Tiene que venir, y la apostasía ya la estamos viviendo, la apostasía
es esta que está viviendo la mayoría de iglesias. Dice, manifiesta el hombre del pecado. El hombre del pecado, ¿quién es? El anticristo. Está a punto. Va a venir primero el anticristo. Amén. O sea, antes de que se manifieste, dice, el anticristo, primero viene la apostasía. La apostasía le prepara la plataforma, el camino al anticristo para que lo acepte. Dice, y se manifiesta el hombre del pecado, herido de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Entonces vemos que estamos en el periodo de la apostasía, que ya está cerca la venida del Señor Jesucristo, pero antes de la venida del Señor Jesucristo viene también, o sea, antes que se manifieste el hombre del pecado, viene la apostasía. Dice que no vendrá, o sea, y no se manifiesta sin que antes llegue la apostasía. Entonces estamos viviendo la apostasía, se lo voy a terminar de confirmar. En el libro de Timoteo, Timoteo 4, primero de Timoteo 4. Dice así, pero el Espíritu, ¿a qué Espíritu se refiere? Al Espíritu Santo, vamos a traducir se refiere, pero el Espíritu Santo dice claramente, no lo está diciendo hermano por símbolo ni nada, sino claramente, amén. Dice claramente que en los postreros tiempos, que son los postreros tiempos, últimos tiempos, esto que estamos viviendo ya los últimos tiempos, es este tiempo que estamos viviendo, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay muchas doctrinas de demonios en la iglesia. Las falsas doctrinas son doctrinas de demonios que agarran a un predicador, hermano, cuando no está en el espíritu, cuando no está bien conectado, y va a predicar Satanás a través de él. Miren, en la iglesia hay bancos también de Satanás. En la iglesia hay medios de Satanás, hay materia de Satanás. Aquel que se deja, hermano, agarrar. Es materia de Satanás el banco. Entonces, la Biblia dice que Satanás hace siervo a sus ministros, se viste como ángel de luz y se mete a las iglesias. Y es ministro, yo le digo. Entonces, ellos van a meter doctrinas de demonio, van a desviar a la iglesia, a llevarla fuera de la santidad, a decir salvo, siempre salvo. Usted puede pecar, usted se puede tomar todas las cervezas que quiera. El pecado se lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. El pecado no existe, el diablo no existe. No mencionen al diablo para nada. ¿Para qué hacer guerra espiritual? ¿Para qué orar tanto y tanto y tanto y tanto? No sabiendo que la palabra dice que velad y orar para que seáis tenidos por dignos en la venida del Señor Jesucristo. En los últimos tiempos es cuando más tienes que orar y estar seguidos, amén. Y velar y orar para, dice, ser digno de las cosas que sobrevendrán a la tierra. El que no está orando, hermano, se lo lleva el diablo y se enfría, le viene un frío. Quiero decirle que la alimentación del Espíritu es la oración y es la palabra. Siendo Cristo, Cristo nos enseñó cómo se oraba, y oraba largas horas, oraba, amanecía orando, se iba como solía hacerlo, esto es de costumbre, a un sitio muy oscuro, empezaba oscuro y amanecía y seguía orando. Jesucristo nos enseñó el poder de la oración. Entonces vemos que se meten, dice, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Amén. Ya la conciencia ya se descauterizó. Y entonces solo quieren escuchar lo que a ellos les conviene. Ese predicador no me gusta. No, yo no voy a ir. Está predicando que de mucha santidad y santidad y santidad y de mucha obediencia. Entonces, no quiere que yo les predique la santidad. Quiero decirles que en el sermón del monte, el Señor dice, cualquiera que sea pequeño del reino y predique estas cosas, será llamado grande del reino, por predicar los principios. Quiero decir que en el sermón del monte, el 5 del capítulo, amén, empieza desde el 5 y termina hasta el 7. Y si usted pone en práctica, ahí está la Biblia sintetizada y resumida. Eso es lo único que cuenta para ser salvo. Si usted lo dice, usted sabe, es salvo. Entonces, ya la gente, cuando llega a hablar del perdón, es que no me estoy aburrido del perdón.
que labora a los enemigos, a ser pacificador, a la ley del poco se da en una mejilla, que tú tienes que poner la otra, que si te pones a caminar una milla, tienes que caminar dos, que si te piden la túnica, dale la cara. Esa es la ley del poco, ¿no, hermano? Entonces no está de acuerdo, no quiere conocer o escuchar esas enseñanzas. Y dijo el Señor Jesús que cualquiera que predique esas enseñanzas, la ley, Dios será grande, llamado en el reino de los cielos. Y quieren escuchar nuevas revelaciones. Y es verdad, la iglesia moverse con poder, tiene que moverse, pero no tenemos que olvidarnos de estos fundamentos. Si no practicamos estos fundamentos, no estamos preparados, nos alejamos de la verdad. Vamos a ver qué significa la apostasía. La apostasía significa apartarse de los principios bíblicos o del evangelio. Apostatar significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa o se practica. Es volverse en contra de la sana doctrina y de la fe. Amén. El primero estaba predicando pureza y después empieza a predicar la impureza. Empieza a predicar, hermano, el hombre es marido solamente de una mujer, después con hermano, el hombre es varias mujeres y ya el versículo ahí lo acomodan a su modo y conveniencia. Vamos a ver lo que es el espíritu de error. La iglesia hoy en día está siendo atacada por el espíritu de engaño, porque allá dice, escucharán espíritus engañadores. Amén. Engañadores. Muchos te van a engañar predicando y tú vas a creer que es la verdad. Amén. Y vemos, ese es el espíritu de engaño. Ahora vamos a ver el 1 de Juan 4:6. Dice la palabra de Dios. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, ellos son del mundo. Óiganlo bien, preste atención a esta revelación. Ellos son del mundo, por eso hablan del tema principal, es la palabra de Dios. Y su ley está en su boca y en ella medita de día y de noche. Amén. Salmo 1. Dice que en ella está su delicia, en la ley de Jehová está el mejor manjar, la mejor comida, delicia. Y dice que ella medita de día y de noche. Y dice Josué, nunca se apartará de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche meditarás en él. Y entonces se hará prosperar todo tu camino y todo tu desarrollo. Un verdadero hijo de Dios, el que para hablando de la palabra y su tema principal es la palabra. Tu Dios es lo que te manipula y te controla, y de lo que tú más sabes es el Espíritu. Lo que tú más sabes, ese es tu Dios. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Amén. Se congracian con el mundo y tienen facilidad con el mundo. Ahora en el 6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El verdadero hijo de Dios, usted le va a dar un consejo y él lo va a escuchar. Pero el que anda en la carne, no, hermano, dice que no es de Dios, es del mundo. Y el que no es de Dios no nos oye, no nos va a escuchar. El que puede hablarle bien bonito, dice, por muy hábil que sea el encantador, pero no logra encantar. Eso lo dice cuando la iniquidad está bien metida. Isaías 57 habla de la iniquidad, son como serpientes sordas, que por muy hábil que sea el predicador, el encantador, no logra encantar. Amén. Entonces dice, nosotros en el 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad. Hay un espíritu de verdad, amén. Y el espíritu de error. Se sabe quién es el que tiene el espíritu de verdad y quién tiene el espíritu de error. El sabio aprende con el consejo, pero el necio aprende a punta de azúcar. Uno dice, ahora sí va a aprender con esta lección que le di. Nada que aprende. Yo siempre he creído que existen varios tipos de personas. Hay uno que tú le predicas en el consejo, que tú le das un consejo y lo agarras o cambia inmediatamente. Hay otros que cambian poco a poco y hay otros que jamás van a cambiar. Hay algunos que son del diablo, que dice la Biblia.
La Biblia habla aquí de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Eso lo dice aquí. Y esa doctrina choca. Hay gente, hermano, que por muy que tú le digas y ni pueden hacer. He conocido varios hermanos que no le entran balas, no le entran mal. Y han pasado cosas. Ahora sí se va a convertir. Ahora sí se va a convertir. Ahora sí se va a convertir. Entonces, para todo esto es lo que dice, hay gente que son piedras. Hermano, a ver la prueba, si hay una semilla aquí en esto. ¿Cuándo van a ser una semilla? En piedra. Son terrenos de piedra, no entran nada. Hay otros que son junto al camino. Reciben la palabra con gozo y con alegría, tienen las aves del campo por ahí, empiezan los demás amigos a hablar y empiezan a hablarles del mundo, de la vida. Y la palabra de aquí se la absorbieron, se la absorbieron y no pueden nada. Hay otros que agarran la palabra con gozo, 4 tipos de terrenos, 4 tipos de creyentes. Y esa palabra es buena, ahora sí me voy a convertir, voy a ir todos los días a la iglesia. Y vienen los afanes, los despidos, que son los afanes de la vida, las muchas ocupaciones, mucho trabajo, y hace que estereotipada la palabra, la enreda, se enredan todo y terminan ahí, muere la palabra. No más, no da fruta. Pero hay unos que son 25% junto al camino, no todos. En una iglesia van a cantar. Usted ve que cae la misma lluvia. En una parte, y tienen plantas de las mismas, y las plantas del mismo día, y hay una que se más rápido y otras que quedan dinámicas. Entonces, 4 tipos de terreno. Hay unos que sí son buenas tierras, que tú siembras y produces al 60 y al 100%. Van a producir inmediatamente. Entonces, eso depende de que usted prepare su terreno para recibir la palabra. La palabra me da un resultado de acuerdo con usted la recibe. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:21, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibir la palabra de Dios que es implantada. Esa palabra no está en la palabra, es implantada. O eres cristiano o no eres cristiano. O aquí tú no le vas a poner condiciones a Dios. Dios es el dueño del negocio. Como alguien que va a empezar a trabajar en una empresa, mira, quiero hacer en esta empresa, pero yo pongo las condiciones. ¿Cuándo? Así que usted en el reino de los cielos, usted no puede poner condiciones, ya las condiciones están dadas y Dios no puede mudar su palabra, Dios no puede quebrantar su palabra. Es imposible de que Dios quebrante su palabra, ya eso está. Dios no lo va a acomodar a usted y que vamos a hacer un acomodo con decirlo, no. Esto va a ser sentimentalismo. Usted tiene que negarse a sí mismo, si no se niega, no es el discípulo de Dios. Aquel que quiera, si alguno quiere venir de por mí, niega que sea el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo. Tome su cruz cada día, cruz de muerte, muere para el mundo cada día. Y nieguese a sí mismo a su deseo, a las cosas mundanas que quiera hacer, a los deseos. A veces, hermano, se lo digo, hay veces que no le quieren volver esos deseos. Y usted sabe que uno a veces se mete buscando frente y de repente es una canción tremenda. En verdad, no era mi pecado, porque no hay que conocer, no hay nada. Y pero eso no es difícil. Ya yo soy hijo de Dios, yo vivo para Dios. Que nadie vive para sí, ni come para sí. Amén. Dice, si morimos del Señor somos y si vivimos del Señor. Amén. Vivimos para el Señor. Amén. Ustedes dicen vivir para el Señor, ustedes tienen que llegar a vivir. Hay cosas que no edifican, se queda pegada. Y después empieza a haber una mejor de más canciones juntadas a las demás, románticas y románticas. Y esa hasta que entra en esas canciones, entra una canción, hermano, de despecho. Entra una canción que no, o sea, negativa, que lo va a trabajar usted, pero por lo que el ritmo, la melodía que bonita, ahí se queda descalificada. Entonces, no me ayuda al mundo y las cosas que cambian el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios permanecerá en él. Dice, porque lo que hay en el mundo no proviene de Dios, la mayoría de la vida, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Y el mundo pasa sus deseos, pero que hace la voluntad viva y permanece para siempre. Eso es primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Y Santiago 4:4 dice, oh, almas adúlteras. El adulterio no solamente llega a una mujer, hay adulterio espiritual, cuando usted, hermano, que va a estar la palabra. Oh, almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios.
Y si alguno dice que el Espíritu Santo que hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, nos cega celosamente. Entonces dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Eres enemigo número uno de Dios si te congracias con él. Eso es lo que enseña la palabra, no lo que nos enseña, hermano. El mundo, el sistema, lo que nos hace. Habla de lo mundano. El mundo tiene que ver con vida mundana. Como por ejemplo, las fiestas mundanas, las patadas, los dientes juzgados, todo eso es el mundo. Y que no puede participar en eso. Hay que una fiesta donde se casa un familiar mío, se van a poner fiestas mundanas. Usted tiene que ver que es lo que conviene, porque lo que no le conviene. Cuando su relación choca, hay dos autoridades, hay muchas autoridades. Hay una autoridad que es absoluta, es la de Dios. Y esa no cambia. Esa está fija y permanente. Es una autoridad universal. Hay una autoridad que es relativa. La relativa es pecado. Relativa es sujeta a presente. O sea, relativa. Por ejemplo, está la autoridad, la sujeción que usted tiene conmigo. Es una autoridad, yo tengo la autoridad sobre ustedes relativa, pero ustedes hacia Dios tienen una sujeción absoluta. Yo puedo ser su pastor, pero si yo no mando a hacer algo contra la palabra, hasta ahí llegó mi autoridad. Le doy la autorización que no puedo ver. Cuando yo le mando a hacer algo que estoy contra la palabra. Si yo le digo, hermano, traigan una virgen, la virgen de la clínica, para la próxima semana y ahí se compra encadenando. Hermano, ahí es en contra de la palabra. Ya mi autoridad ahí, ya ustedes me tienen que obedecer. Hasta ahí llegó mi autoridad. Pero la autoridad de Dios nunca se va a equivocar. Siempre debe de haber una sujeción hacia Dios y Dios es bueno y para siempre Dios es bueno. Lo de Dios es la verdad. Entonces, como amistades, hay amistades buenas con ustedes que le han hecho muchos favores y que andan con esa amistad. Y de repente esa amistad dice, tengo por aquí un bono, vamos, acompáñame. Entonces ya va a tocar su relación con él y su relación con Dios. Hay un choque. ¿A qué prefiere usted agradar? A Dios. Entonces ustedes tienen que decir, mira, aquí chocaron mi relación contigo con la de Dios. Yo no puedo ir en contra de Dios porque no me van a salvar. Y me han hecho muchos favores y todo. Pero ni tú mismo te puedes salvar ni tú salvador. En cambio Dios sí, mi salvador. Por eso decido agradar a Dios. Por eso dice Gálatas 1:10, ¿a quién pretendo agradar a Dios? A Dios, a los hombres. Si yo pretendo agradar a los hombres, Dios dejará de ser cierto Dios. Entonces usted todo el tiempo tiene que agradar a Dios, vivir para Dios, y eso es lo que debe entender. Dice, no se hace algo extremo, no, hermanos, estamos preparando para que se vaya en el arrebatamiento. El diablo sabe que queda por conseguir. Entonces vemos ahí, hermanos, cómo se mueve ahí el espíritu del rojo. Amén. Vamos a ver, o sea, cómo ha trascendido el evangelio durante los tiempos antiguos hasta el tiempo actual. Vemos que en verdad no existía la tecnología y la gente buscaba más. Tenía la búsqueda de Dios, tenía con mayor sinceridad, tenía mayor temor de Dios, más que ahora, amén. Temblaban ante la presencia de Dios. Hoy en día nadie, casi nadie quiere caminar, ni ante la palabra. Había una reverencia absoluta, no te acuerdas de ahí, están predicando la palabra, están leyendo la palabra. De verdad que hasta hace poco algunas iglesias guardaban eso. Y aquí a veces esto parece un mercado. De verdad, nos hemos salido del camino. Hay muchos desajuste y de todo. Yo recuerdo que una vez yo llegué a la iglesia de la Cruz hace como 20 años. Había venido un predicador, Voltario Mar, y nosotros vamos a la iglesia. Cuando vamos así, vamos a entrar, o más de 20 años, eso hace como 23 años. Vamos a entrar, uno está acostumbrado a los desórdenes de la iglesia. Y que la iglesia de uno parece un mercado. Cuando uno iba así, los días que la universidad no paraba. Y nos tuvieron como una estatua, como uno jugaba estatua, no podía moverse ni nada. Y después cuando ya terminó, ya por el pasado, le obligaban a una reverencia.
no hay respeto hacia la palabra. La gente está predicando, está hablando por acá, no por allá. Y otra cosa que les voy a enseñar, cuando se está cantando, cuando se está predicando, no uno allí, a veces se está cantando y no hay una persona que escuche. Como una vez estaba con una ayuda, y de repente yo estaba pastor, estaba con él con una ayuda, y una hermana sacó un libro de la ahora me llevo y nosotros hermana mía. De verdad que usted se está perdiendo este libro, nos lo está haciendo perder a nosotros. Porque la Biblia dice que cuando se cumple el pueblo tiene que estar en un solo espíritu, un solo sentir, un solo Dios, un solo doctrina, una sola unidad. Entonces usted está haciendo eso por ahí, usted está fuera del sintonía y también nos está sacando aquí de la sintonía. Entonces, todo eso tenemos que volver a la senda, hermano. Nos hemos alejado, hermano. La iglesia del día estaba fundamentada en desorden, distante a la verdadera palabra de Dios. Mire, cuando se construyó el tabernáculo, quiero decirle que el lugar santo, ahí no se metía, hermano, con un martillo al lado, ¿no? La Biblia habla que hacían las piezas por allá afuera y las ensamblaban, todo era ensamblado. O sea, para que no se escuchara ruido, tuviera una violencia de rey. Entonces, es verdad que aquellas iglesias de aquel tiempo tenían pureza y muchas cosas, pero también tenían cierto desacierto. Se iba a un extremo. Y quiero decirle, voy a enseñar un principio, de una verdad que va a un extremo, termina esclavizando, termina en esclavitud, amén. Termina mal, cultivando. Por ejemplo, ¿qué le digo yo? El leer la Biblia demasiado, hermano, que convierte en un pecado. Si usted lee la Biblia y leyendo la Biblia y no trabaja en la Biblia y lee la Biblia, que su familia pasando necesidades es un pecado que tiene. Y si usted empieza a orar y no sale a trabajar, ese es un pecado que grande. Todo tiene su tiempo y su hora de la oración. Yo recuerdo un hermano en mi iglesia que era bastante extremo y a veces estaba trabajando en la iglesia y el hermano, un momento, vamos a orar antes de empezar aquí a trabajar. Si Dios, es verdad, tiene razón. Si Dios manda a edificar la casa, vamos a trabajar los edificadores, pero se quedaba pegado a la pasión. A veces ya estaban revolviendo la mezcla, el cemento, lo tenían en la pega, y el hermano llegaba con una hora por la iglesia, y los demás tenían que dejarlo y empezar a trabajar, y me llamaban, pastor, mira, aquí está el hermano Mural, hermano que se puso a orar y todavía está pegado aquí, y no está ni trabajando ni nada. Yo tenía que hablarle, soltarle, decirle, hermano, voy a estar en su casa y cuando venga acá, no le quito que no, dice, bienvenido a los demás trabajadores, vamos a orar, dura 5 o 10 minutos y ya, y el arranque de trabajar. Por aquí se me va a trabajar, no orar, amén. Entonces, así también, hermano, en aquel tiempo hubo mucho desacierto. Se hacían servicios todos los días, de lunes a domingo. También el trabajo se abandonó. Muchos que ya eran cristianos ya no querían ya trabajar. Decían, tengo que servir al Señor. Y se volvían flojos. Otros abandonaron la familia y abandonaron responsabilidades. Todo era la iglesia. Abandonaron a su familia y no le daban tiempo. Algunos se iban de viaje en vidas. De hecho, estaba estudiando la vida de los generales de Dios. Y ellos duraban hasta 5 años, 10 años y volvían otra vez. Y encontraban a la mujer que se murió. Por allá haciendo sanidades, milagros, prodigios. Y la familia que necesitaba sanidad no estaba tan cerca de ellos para orar por ellos. Cuando ellos llegaban, los hijos no lo veían. Decían que no lo aceptaban como padre. Por eso es que muchos hijos de pastores, hijos de ministros, hijos de cristianos, hermanos, se meten en la droga, muchas cosas, agarran malos caminos, porque a veces nos ponemos a cuidar las niñas a gente y descuidamos las que tenemos nosotros. No hay equilibrio. Me encuentro una vez mi pastor, y mi pastora, una vez había una mujer que evangelizaba, pero bastante, sus pies no descansaban de evangelizar. Y de repente se da cuenta que su hija está embarazada cuando no tenía que iba a parir, como la muchacha se pasaba. Mientras ella salía a evangelizar, cuidando su casa, los muchachos estaban callados.
Entonces, aquello fue querido, todo eso lo llevó a la iglesia anterior, amén, que se fue también un extremo. También se fue un extremo de que no querían la riqueza, decían la riqueza es del diablo. Y entonces hacían un voto de pobreza. Decían que entre más pobres estaban más de la presencia del reino de Dios, porque malinterpretaban el versículo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de Dios. También decían que las playas eran del diablo. No salgan a pasear a las playas ni nada, porque allá está el diablo. Le dejaron todo al diablo. Hubo un descuido total en su personalidad. No usaban perfumes, joyas, prendas, desodorantes, accesorios. No se cortaban el cabello. No usaban nada de oro, porque el oro era del diablo, según ellos. No creían en sanidad divina, algunos, ni en la opción de que tocaran a una persona y cayera. Desechaban muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Cayeron en ese tema. Pero la Biblia nos enseña, hermano, un equilibrio que tenemos que tener. Hay muchas cosas que decir, pero ya voy a pasar al final para decir. Amén. El equilibrio y el balance. Que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No dejes de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay gente, hermano, que por eso es que no quieren ni evangélicos ni cristianos en negocio. ¿Por qué? Porque le pide permiso al jefe cada rato. Mire, que tengo un ayuno para ver si me dan mi día libre. No, hermano, allá nosotros teníamos a veces algunos trabajadores cristianos de otras iglesias y decían: pastor, mire, mañana tengo un ayuno. Había una que se congregaba en el templo. Yo le decía: nada, no le podemos dar el día, le compramos el riesgo. Desde que usted hizo un contrato con nosotros, el riesgo de usted pasó a nosotros. Haga el ayuno cuando se haya de Cristo. Dice: dale a Dios lo que es de Dios, lo que otro día. Pero ahora está con el César. Aquí no somos pastores, ahora mismo está el César. Nos toca hacer el papel del César. Y usted tiene que darnos a nosotros lo que es el César. Porque todo tiene su tiempo, su hora de laboratorio. Es que es el tiempo de trabajar y de laborar. Usted se comprometió porque el tiempo se lo compra. Hay gente que son una técnica para viven enfermándose cada rato, que no fui por esto, me dio un dolor de cabeza. Hermano, se lo digo aquí delante de Dios. Yo trabajé en esta situación. Duré casi 6 años trabajando. Solamente un día. Y fallé porque me salió la nacionalidad. Tenía que ir a la barra que se diga, me dijo la señora. Y dije: mire, yo nunca tengo que pedir que ahora sí que es necesario. Me salieron mis documentos que no querían nacionalización. ¿Cómo no va a ser? Pero quiero decirle que yo le trabajé. Una vez, hermano, me dio una gripe. Esa gripe se volvió crónica. ¿Por qué? Porque empezaron a caer pagos de agua. Yo no quería ir donde andaba. Y si me metía en la isla, el viento se metía, hermano, y me pedía la lluvia. En ese tiempo la oficina la cerraba. Y yo tenía que estar, me veía como un pollito, hermano, un poco de agua. Y hermano, la gripe se me fue renovando. Me cayó una torta tremenda, pero una torta bien fuerte. Y hasta eso también estaba predicando eso. De ahí cómodo, de cosas ahí, situación, se pone aquí que no me dio de morir ni nada. Y así me mojaba así. Hermano, quiero decir que eso fue un invierno grande. Duró como 6 meses que lo vi, porque era fuerte, la lluvia. Tanto que un día, para llevarse un estrés, y dije: yo no tomo medicina, no tomaba medicina, duré como, yo duré alrededor hasta que me dio COVID, no sé cómo, pero yo duré como casi 22 años sin tomar medicina, yo no tomaba medicina, pero esa vez no tiempo. La verdad que tengo que quitarme esta gripe fastidiosa y esta forma. Y voy a avanzar más, porque me caía agua, voy a hablar a Corby y le dije: mire, me da un medicamento, pero bien fuerte, más fuerte que tengo. Porque tengo una gripe y quiero quitarme. Bueno, que yo me di un medicamento. No me fui. En ese tiempo vivía yo solo, en una pieza. Pero le ponía candado porque yo amanecía. Y como ya llegaba todo trasnochado. Y le puse candado y me pongo
me tomo al jarabe y eso. Cuando me lo tomo, todo empezó a dar vuelta. Y yo sentía que ya me iba. Yo le dije, Señor, de tus manos conmigo mi espíritu. Me desmayé, desvanecido ahí en la cama, y no sé cuántos tiempos. Después cuando recogí, ya era de tarde. Y cuando fui allá a la farmacia, le dije, mire, estaba otro ahí, yo estaba el mismo, ¿qué medicamento le dio usted que me dio esto? Y le dije, siempre lo dio al otro señor que estaba aquí. Y yo dije, y esto lo había prohibido, esto estaba por allá guardado, es como un caballo, los pasos. Bueno, hermano, pero que sí le fallé, hermano, no le fallaba, iba así, hermano, por gripe, no me cruzaba ni nada, y gente que tuvo una pérdida para mí. Entonces, usted tiene que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer otra. Los principios de Dios son firmes y eternos. Está la ética, la moral y lo resto, eso nunca pasará de moda. Las bodas podrán pasar, pero los principios de Dios no los negocia con nada. Los principios jamás van a cambiar. Ténganlo en cuenta. Es verdad, hablando de la vestimenta, que ya yo no me voy a vestir como yo fuera, grandes hombres de Dios, grandes filhos, y otros grandes hombres, amén. Ya hablo ya se viene de diferente. Pero usted tiene que ver que esa moda que usted se va a poner, no atente contra la ley, contra la moral. Mire, hay ciertos principios establecidos en la Biblia para vestir. Callamos para la vestimenta que la iglesia cree que hermano permite balance tremendo en eso. Eso también hay que predicarlo, porque Cristo dijo, limpia el vaso por dentro primero y lo de adentro limpiamos la afuera. O sea que lo de afuera también interesa. ¿Se han agarrado el pasaje donde dice el profeta, Dios le dice al profeta Samuel, no mire la apariencia, no mire lo que está afuera, porque yo no miro lo que está afuera, yo miro lo que está por dentro del corazón. Entonces la gente quiere agarrar el tiempo fuera como sea. Pero vemos que hay ciertos códigos aquí en el Nuevo Testamento. Vayámonos a primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice, quiero pues, oídlo bien, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En el 9 dice, así mismo que las mujeres se atavíen, que es ataviarse, vestirse, se atavíen de ropa decorosa, número 1, decoro, número 2, pudor, y número 3, modestia, no con peinar a los esposos. Vamos a ver qué es modestia. Modestia es sencillez. Que una persona que vaya a predicar aquí, ¿a quién usted viene a predicar? ¿A quién va a representar? ¿A quién usted, de quién usted va a hablar? De Jesús. Usted va a presentar a Jesús, al Rey de Reyes. Usted no viene a hablar de sí mismo. Usted viene a hablar de Cristo, viene a presentar a Cristo. Viene a traer la presencia de Cristo a los demás y que vean a Cristo. Entonces, si usted lleva, por ejemplo, un pantalón morado, una camisa amarilla, unos zapatos marrón de color de los rojoyes corriendo de la unos zapatos de empleo y de todo. Este hermano se va a olvidar de Cristo. Toda la iglesia va a empezar a criticarle. Va a decir, ¿qué zapatos? Ese es el que del mundo se está acabando. Entonces se olvida de Cristo, claro, y usted llamó a Cristo. O sea, se puso usted y yo que no tiene de Cristo. Una mujer con peinado de copete de arte que usaba una bolsita. Inmediatamente, no distraiga, hermano, usted no viene a distraer, usted viene a presentar a Cristo, usted no viene a distraer, no viene a entretener, usted viene, hermano, es a enseñar. El púlpito no va a dejar de enseñar.
Amén. Si no es para enseñar. Entonces, hay gente, hermano, con tejones, una ropa decorosa. O sea, primero vivimos prudente, es lo sencillo, ni muy, ni tan. Amén. Es verdad que te tiene que venir presentado, usted no va a venir hermano como un testigo de que nada, o con compromiso. Amén. ¿Por qué? Porque si usted lo hace bien, se arregla bien para una fiesta de allá. Ahora, ¿qué tal una fiesta cristiana? O para un evento que me inviten, una graduación, tengo que ir. Acá también, hermano, se tiene que venir a la presencia de Dios bien. Vemos, o sea, la Biblia habla de decoro, o sea, la decoración. Hay personas que la ropa le combinan bien, muchas cosas, de cosas, presentar a Cristo también a través de la vestimenta. Lo que dice del pudor, el pudor tiene que ver con la vergüenza. Usted tenga vergüenza, pero no venga con formas de recordar. Por ejemplo, mujeres que a veces, ¿cómo que se llama? Que le ven los Escote. Escote, y eso. ¿Por qué? Porque se calla y alguno que lo saca del espíritu y lo mete en la cama, y empiezan a mirar una vez la frente, así por el poco, y una falta, otra que trae una falta y lo bien larga y la entonces, hasta eso hay hombres que vayan bien apretados y de todo, sacan a las mujeres del espíritu. Esto va a desarrollar las mujeres de este nivel, pero también nosotros los hombres tenemos que tener un fondo de vestimenta, porque somos hijos del Rey de Reyes, tenemos que transmitir la cultura del reino, el reino tiene una cultura, y siempre las mujeres de iglesia se diferencian de las cristianas, de maneras de todo. Nosotros somos un pueblo santo, somos un real sacerdocio de Dios y la nación santa, para anunciar la petición de gente que nos llamó a su lugar mirable. Y si vamos presentando mal al Señor, somos embajadores de Cristo en la tierra. Y el embajador que tiene que tener un referencia al presentar a Cristo, al presentar. No quiere decir nada para todo el resto de gracia. Como de ejemplo, hermano Concordia, yo creo que es el tercer grado de milagro. Y él decía, yo que forzaba, agarraba un diccionario, me ponía a ver las palabras, las prédicas que yo hacía, me podía escuchar y esta palabra maldita. Y me estoy corrigiendo, y todo, hermano, hay muchos que dicen, no, los viejos no aprenden a hablar, hermano, pero sí, hermano. Nosotros tenemos la mente de Cristo, y no sabiéndicamente. Tenemos que avanzar. Entonces tenemos que tener un balance. Y el balance es, hermano, no perder los principios de Dios. Dice la palabra de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 9. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro. No dice, sé muy valiente para poner por obra la palabra. Hay que ser valiente, hermano, para vivir las palabras. Y dice, ser muy valiente, no valiente, sino muy valiente para poner por obra la palabra de la ley. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Amén. Y entonces hará prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no tengas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde tú te. Entonces, dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora sí, ahora sigues respirando. Mire, usted va caminando en un camino recto, en la palabra. Pero así hay dos extremos. Amén. Usted va en un precipicio y hay dos extremos. Es tremendo, es un riesgo caminando. El viento te lanza y cuando vienes a ver te vas al precipicio. Mire, que al extremo, al otro lugar, hay un hilo delgadito. Un hilo delgadito que nos da el cuarto que va a estar allá. Y en el otro extremo, mire, hay un extremo que es demasiado religioso. Voy a guardar la palabra. Y entonces se pone en una religiosidad pero tremenda, como los fariseos erróneos. Me decían, no quiero ver el pecado ni nada, no quiero ver nada, ni desnuda ni nada. Y se ponían hermano una vez así, otro. Y ellos iban tocando. Y cuando veían una mujer se ponía una vez y había un muro. Y le decían, no hermano, en serio, me decían los fariseos erróneos, los hermanos santos.
El paciente no ve el pecado y la gente para que lo admirar, porque después ay, mira que santidad, mira que quiere ir, y le decía a los fariseos y andaban a veces como los burros, entonces yo quería guardar la palabra rigurosamente y decir que en el trono de los cielos ni siquiera ellos guardan la palabra, ni siquiera pueden hacer nada. Y a los demás les ponen cargas pesadas que ni ellos mismos pueden llevar. Entonces hay veces que se va de la vida y hacer hermano. Usted tiene que orar no despegarse de orar, está orando. Como por ejemplo, mire, un extremo que se llegó de los pueblos centrales. Él decía que en los tiempos de él, cuando hacía vigilia, le decía pastor, no vayan a dormir, de que el diablo viene con represalia, retaliación y venganza, y es lo que su casa tiene. Y yo quiero que sea una mentira, que el otro me diga el siguiente, porque por aquel en la casita se cuidaba mucho del diablo. O sea, llegaba a un extremo. Entonces, vemos hermanos que usted tiene que vivir en el centro y el otro extremo es libertad. La libertad que yo puedo hacer esto, está más la gracia. Y va que el otro extremo, y dice, no, usted tiene que ir en el centro. En el centro es lo seguro. ¿Y cómo lo tengo en el centro? Mirando los principios, esta es la escritura, este es ética, este es abrir, este es el orden. ¿Por qué? Porque usted quiere dar buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Y tiene que cuidar el testimonio delante de los hombres. ¿Por qué? Porque si no va a ser una mancha para el gente. Yo siempre lo digo que el hombre vale por el testimonio de Dios. Si tiene un buen testimonio, vale. Va a buscar trabajo en otra parte y dice, si todos me han hablado de testimonio, no hay nadie que me haya hablado más. De él al trabajo y con él en tu vida. Pero el que tiene un testimonio malo, hermano, tú no lo quieres. Tú me quitas un árbol de tal, tú no sabes lo que hiciste. Ese es muy irresponsable, yo soy que cuida ese testimonio. Decirle, hermano, no marcharnos en seguir, si ya lo contaminó, como no hace tiempo, pero de ahora en adelante voy a ir a luchar. Las cosas viejas pasaron, necesita vivir en santidad, ame la santidad, vive la gratitud, no vaya por la orilla, no vaya por la orilla, vaya guardando los principios de Dios. Si va a comprar un vestido, una moda, usted dice que esto tendrá dolor, tendrá modestia, tendrá decoro, amén, que lleve esas tres cosas. Si va a cantar una canción, si es una canción mundana, pregúntese si es Jesucristo cantaría una canción mundana. Si le dan unas ganas de jugar allí dominó, que le dicen los demás, no, vamos a jugar una partida aquí de dominó. Pregúntese si es el Señor Jesucristo. Usted podría jugar una partida de dominó y nos vamos a hacer también. Pero vamos a matar tiempo aquí. Vamos a jugar al gol, carta, amarrar. No, ya usted ya es un cristiano. Se ve cristiano, seguidor de Cristo, y amor. No tiene que imitar al otro. Y si un pastor le da más función, no lo haga. Porque el pastor se pone la gente de gobierno. Eso no es malo, porque hermano, a mí no me han mandado a mirar el pastor. Me han mandado a mirar el pastor. Amén. Claro. Imita lo bueno que tiene su pastor, pero lo malo. Amén. Bueno, Dios te va a bendecir.